Buenas noches, hermanos. Señor, bendiga a los que están presentes aquí en el templo y a los que nos están acompañando también desde sus hogares. ¿Es lícito cumplir con los deberes ciudadanos frente a un gobierno que es corrupto y que es injusto? ¿Es permitido para el cristiano obedecer las leyes del país cuando las personas que dirigen no son nuestro mejor modelo o no reúnen las cualidades morales que se espera de un dirigente del pueblo? ¿Cómo debe actuar el creyente frente a las leyes que pueden parecer del todo injustas o no favorecen al pueblo? ¿Cómo debe actuar el creyente frente a las leyes que pueden parecer del todo injustas y no favorecen al pueblo? En el Nuevo Testamento encontramos al pueblo judío bajo el gobierno del Imperio Romano, un gobierno opresor e injusto, un gobierno al que el pueblo debía obedecer por la ley de la fuerza. El imperio imponía sus leyes y los que se rebelaban contra ellas eran tratados como sediciosos y eran encarcelados o en la mayoría de los casos condenados a muerte. Como todos sabemos, este es el contexto social en el que vivió Jesús. En los evangelios encontramos las historias acerca de cómo el pueblo sufría. Y los evangelios también nos hablan de grupos rebeldes como los celotes, que luchaban y se enfrentaban en armas contra el imperio. También los evangelistas hacen notorio el rechazo de los fariseos y del pueblo hacia los publicanos. Los publicanos eran considerados traidores y corruptos a causa de trabajar para el imperio como cobradores de impuestos. La verdad, no eran bien tratados socialmente y desde la institución religiosa, los fariseos consideraban que los publicanos no eran dignos de recibir el perdón de Dios, no eran dignos de ser tratados como miembros del pueblo de Dios, a causa de que trabajaban y cobraban impuestos para Roma. La verdad, hermanos, es que tenemos que reconocer que no es fácil vivir bajo ambientes de injusticia. No es fácil sujetarse en obediencia cuando las leyes y quienes las representan no son justas. Como pueblo creyente, somos llamados a vivir rectamente y a sujetarnos a la ley. Somos llamados a ser pacificadores. Somos llamados a cumplir responsablemente con nuestros deberes ciudadanos, con la convicción de que de esta manera estamos siendo sal y luz y por obediencia al Señor. Pensando en esto, he considerado que hay un texto en la palabra que nos puede servir de ayuda y orientación. Cuando nos veamos rodeados, como lo que estamos viviendo en nuestro país en tantas cosas, cuando nos veamos rodeados de situaciones difíciles, donde tenemos que decidir cuál debe ser el comportamiento correcto frente a las normas y leyes civiles. Vamos a tratar de mirar un texto, lo vamos a ver, no daría para muchas cosas, pero vamos a mirarlo, a tratar de encontrar algo de la enseñanza de Jesús. Es posible que podamos encontrarle muchas otras cosas más, pero vamos a mirar en términos sencillos qué podemos aprender de Jesús frente a a la forma como debemos actuar como creyentes en medio de un gobierno que no es justo, en medio de situaciones difíciles. Vamos a mirar en Lucas capítulo 20 versículos 19 al 22. Lucas capítulo 20 versículos 19 al 22.
Lucas 20, 19 al 22. En aquella hora, los principales sacerdotes y los escribas procuraban echarle mano, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temían al pueblo. Y acechándolo, enviaron espías que simularan ser justos, a fin de sorprenderlo en alguna palabra, para entregarlo al poder y autoridad del gobernador. Le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? ¿Es correcto pagar impuesto a César o no? Me perdí, ya. Pero él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderlo en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Es la pregunta: ¿es lícito? ¿Está permitido? El asunto, bueno, el contexto de la narrativa que acabamos de leer se encuentra que Jesús, los fariseos y los dirigentes vienen hace rato en controversias con Jesús, y Jesús acaba de decir una parábola donde efectivamente los está comprometiendo a ellos, a los fariseos y a los líderes. Ellos se dieron cuenta que la parábola iba dirigida en contra de ellos, responsabilizándolos de muchas cosas. Y Jesús, en muchas de las parábolas, sobre todo cuando se dirigía en contra de la clase dirigente, era como usar nosotros el dicho hoy: a que le caiga el guante, que se lo chante. Y resulta que Jesús, en el contexto, acaba de decir una parábola donde ellos se sintieron que el guante les cayó a ellos, y vienen hace rato muy ofendidos con Jesús y han tramado cómo hacerlo caer, cómo ponerle una trampa para entregarlo a las autoridades. Y resulta que aquí hay una pregunta que es muy sutil, porque según están haciendo una pregunta que tiene que ver con las leyes civiles. Pero ellos son ¿qué? Representantes ¿qué? Religiosos. Y en un momento dado mezclan todo con el propósito de hacer caer a Jesús en una trampa. Y el asunto en discusión es el tributo debido al César, o sea, los impuestos que tenían que pagarle ¿a quién? A Roma. Este impuesto fue una realidad que sufrieron tanto el pueblo judío como las comunidades cristianas bajo el dominio del Imperio Romano. La pregunta intenta conducir a Jesús a un terreno en extremo peligroso. En la vertiente económica se juega la lealtad al poder imperial. Los recaudadores iban a veces acompañados por soldados romanos. El tributo era dinero que por imposición el gobierno romano recogía de una nación cautiva. Pagarlo era tanto una carga económica como una humillación, porque era un reconocimiento tangible de su esclavitud. O sea, vienen acá, viven de nosotros, nos oprimen, nos esclavizan, y para acabar de completar les tenemos que dar impuesto. Los fariseos y los celotes consideraban una traición para su nación servir hacia Roma, por eso despreciaban a los publicanos. Ahora, aquí hay dos representantes que son
del pueblo, son judíos, pero unos son los representantes religiosos, los fariseos, y los otros, los celotes, que son los rebeldes, el grupo alzado en armas contra Roma. O sea, eran dos grupos y más adelante vamos a ver los otros, porque también aparece otro grupo. No aparecen de pronto aquí en Lucas, pero en la descripción de Mateo de este texto también menciona a los herodianos, que era otro grupo. Y los herodianos apoyaban el pago de los tributos a Roma. Los herodianos eran los simpatizantes y de los ejércitos de Herodes. Desde luego los romanos considerarían una traición el que los judíos rehusaran pagar los impuestos. Ahora, es un asunto, es lícito, y es lo que le están preguntando a Jesús. Ahí está la trampa. ¿Es permitido? ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo ve la ley? ¿Cómo nosotros tenemos esta obligación civil con alguien que nos oprime? Y que aparte de eso es un gobierno que corrupto, sus representantes son corruptos, los soldados son corruptos. Acuérdese de Juan Bautista diciéndole a los soldados: hola, no ataquen a la gente por gusto, no se inventen delitos para que les den tajada a ustedes. Y a los publicanos también eran corruptos, ellos cobraban más del impuesto que debían cobrar. Y como los romanos los favorecían, entonces ese era el asunto. ¿Cómo se puede sentir uno? ¿Cómo se siente el pueblo? Yo creo que nosotros en mucho nos podemos identificar de alguna manera. En nosotros hay cosas que nos duelen mucho. Nos duele pagar impuestos para ver que las calles siguen lo mismo de rotas. Nos duele pagar impuestos cuando los hospitales se ven en quiebra. Tenemos que pagar la salud para que no nos atiendan. Claro. Y frente a esto la pregunta es: ¿cómo actuamos? ¿Cómo debemos actuar frente a estas situaciones? La pregunta de prueba parecía forzar a Jesús en un dilema. Decir que el tributo debía pagarse sería ofender al pueblo. Decir que el tributo no debía pagarse sería ponerse en manos de los romanos. Jesús no evadió la pregunta, pero tampoco cayó en la trampa. Más bien él devolvió el dilema a los que le habían hecho la pregunta. Este es el asunto. Entonces, hay una trampa en esta pregunta, pero también es mirar entonces cómo resolvemos el asunto. Bueno, Jesús, ¿tú qué opinas? ¿Sí? Ya sabemos el ánimo de los fariseos, de modo que su deseo de represalia no nos sorprende. Los herodianos formaban otro partido, probablemente a favor del gobierno romano, mientras que los fariseos eran nacionalistas. ¡Qué revuelto! Según todos eran del pueblo judío, pero cada uno, mire, en sus diferentes posiciones y en sus diferentes intereses. Yo leyendo este texto, por eso digo, hay que meterse más en esto, pero era el pueblo de Dios y cada uno en su propia posición, todos enfrentados con diferentes intereses. Los celotes: démosle duro a estos romanos, rebelémonos. Los fariseos, desde el punto de vista de Dios, no, estos publicanos, estos hay que mandarlos al infierno porque son traidores al pueblo y corruptos. Señor, acuérdese de Jesús, en los banquetes donde estaban los publicanos, los fariseos llegaban: ¿y cómo es que usted está comiendo con ellos? ¿Cómo es que usted está participando? ¿Cómo es que son pecadores? Entonces ahí está. Pero lo tremendo es que frente a estas situaciones y ocupando desde sus diferentes opiniones, se unen para hacer caer a Jesús. Al unirse estas dos bandas,
dos bandos para esta ocasión aseguraban, según creían, que iban a acorralar a Jesús. Si él apoyaba el impuesto a César, los fariseos lo denunciarían ante el patriótico pueblo judío. Si él lo rechazaba, los herodianos lo acusarían ante las autoridades romanas. Tremendo dilema para Jesús. ¿Y cuál es la salida de Jesús? Ahora Jesús no se derrama en prosa, no se pone a explicar una cantidad de cosas, sencillamente él pide que le demuestren la moneda. Ahora, a mí hay cosas en los evangelios y en las actuaciones de Jesús que me llaman mucho la atención. Jesús no conocía la moneda, la conocía. ¿Sabía de quién era la imagen? Sabía que era, ¿no es cierto? Jesús no era tampoco ningún caído del zarzo, perdóneme señor, faltarle la reverencia, no era ningún, no, Jesús era de buen entender, claro, no era como lo que ellos creían a veces. Entonces, la forma como Jesús contesta, la salida fue desconcertante y la sencillez del argumento de Jesús. Para él, la moneda del imperio hecha con la imagen e inscripción de César debía tomarse como evidencia de que el país se encontraba sujeto a Roma. Eso era aceptado, se sabía, ¿sí? Ante esa realidad, los judíos debían acatar las exigencias del Estado romano, por el cual disfrutaban de ciertos beneficios. Ahora también es cierto, hay algo que, pues confieso, me voy a poner a investigar de cuáles beneficios disfrutaban bajo el gobierno romano, porque pues uno siempre lee que los trataban, que esto y lo otro, pero dice que de algún beneficio también recibían ellos. Y si yo me estoy beneficiando, si a mí me están protegiendo o tengo, bueno, protegiendo entre comillas, pero si tengo algunos beneficios, pues carambas, debo corresponder también en algo. Y aquí es algo que a nosotros también nos debe hacer pensar como ciudadanos en nuestro país. De alguna manera, pues sí, no nos tratan tan justamente, pero también pasa que nosotros no somos muy justos porque no cumplimos con nuestros deberes. Y queremos que el gobierno nos cumpla muchas cosas cuando nosotros los colombianos somos hábiles en pasarnos por la galleta los impuestos. Vaya a ver todas las trampas que hacemos para no pagar el IVA. Y entonces ese es el asunto. Entonces nosotros a veces queremos gobiernos honestos cuando nosotros mismos no somos honestos. Queremos personas responsables cuando nosotros mismos no somos muy responsables. Entonces, vamos a ver cómo, pues ya vemos la respuesta de Jesús. Entonces, si era correcto pagar el impuesto a César. Jesús, según Jesús, no era antipatriótico, sino un deber de ellos como ciudadanos. Pero aquí hay algo, cuando Jesús les pregunta, bueno, ya vemos lo de la moneda, no nos vamos a mirar si era de oro, de plata o de grande, chiquita, eso no es en este momento relevante. Ellos están reconociendo la autoridad de Jesús, saben que él es un hombre correcto, aunque aquí lo endulzan más para ver si Jesús caía en la trampa, pero Jesús, cuando él mira la moneda y cuando él pregunta por la inscripción y le dicen pues que es de César, y Jesús entonces admite, dice pues entonces paguen su impuesto, sean responsables. Lo que Jesús está diciendo aquí es sean responsables como ciudadanos. No les gusta donde están, no les gusta ser oprimidos, y es verdad, no están contentos, no es un gobierno justo, pero cumplan con las leyes. Y en todo el Nuevo Testamento, no solamente aquí, ustedes ven a Pablo, ven a Pedro, creo que esta mañana en el devocional tocaban también, ¿sí? Sométanse a las autoridades.
porque el principio de autoridad está dado ¿por quién? Por el Señor. Y esto viene para que pueda haber ¿qué? Orden, para que no haya una anarquía total. Entonces el principio de autoridad está dado por el Señor nos invita a ser obedientes, ¿sí? Y Jesús dice, páguenlo. Después del pago del impuesto, el César tampoco tenía derecho a pedir más. Páguenle a él y cumplen con su deber ciudadano. Pero aquí está lo otro, hermanos. Y es el asunto que el Señor dice, pues denle a César lo que es de César. Pues ahí debía haber terminado la discusión, ¿o no? Pues páguenlo. Y ya listo, ¿quedaron contentos? Pues que, sí, pues sí, paguemos el impuesto. Está diciendo que paguemos el impuesto, pues paguémoslo, listo. Bueno, que estén muy bien. Pero el Señor no se queda con esa, sino que dice, y a Dios lo que es de Dios. Entonces aquí hay algo en lo que el Señor se extiende. El Señor dice, ustedes están discutiendo por deberes que tienen allí. Están enfrentados por situaciones que pueden resolver. ¿Les preocupa más esto que su forma de responder a Dios? ¿Les preocupa más esto de que la forma como ustedes responden a Dios en sus deberes y responsabilidades con Dios? Entonces Jesús no se detiene en esto, está diciendo, ocúpense de lo que se deben ocupar. Como quien dice, no pierdan el tiempo discutiendo cosas que ustedes saben que deben cumplir. Miren a ver cómo están respondiendo con el Señor. Que les duele pagar un impuesto. ¿Y cómo están respondiendo ustedes delante del Señor? Va más allá. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ustedes son ciudadanos acá en la tierra de un país en donde está, pero ustedes son ciudadanos del reino. Ese es el asunto. Y como ciudadanos del reino deben cumplir. Como ciudadanos del reino, miren a ver cómo están. Porque ustedes están aquí peleando por cosas. ¿Y cómo están ustedes respondiéndole al Señor? ¿Y cómo están ustedes ocupados, fariseos y todos ustedes entre ellos allí mirando cómo solucionan? ¿Y cómo se están comportando delante del Señor? ¿Qué es lo que están haciendo? Ahora, hermanos, y lo que yo quiero dejar en el pensamiento es este. Nosotros vivimos estos meses de la contienda electoral, todavía estamos pues como algunos pensando qué va a pasar, y entre el pueblo de Dios a veces enfrentados y ofendiéndonos y mirando cosas así como están estos, unos de un lado, otros de otro, unos revolucionarios, otros no, y el Señor dice, ¿por qué se ocupan? ¿Por qué están peleando por todo eso? A César lo que es de César. El Señor sabe de qué estamos rodeados. Estas personas, gobiernos corruptos, personas corruptas, autoridades corruptas, van a tener que darle cuenta al Señor. Y por la misericordia de Él, no pasan cosas más tremendas. Por la misericordia de Él. No es porque quedó Petro que las cosas no pasaron a mayor, es porque el Señor tiene misericordia, yo así lo creo. Yo lo creo así. Pero frente a esto el Señor dice, ocúpense. Dice, ocúpense por lo que se deben ocupar. Miren cómo están. Entonces están ocupados por un problema político, un problema aquí, y a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo creo que es tiempo de dejar de pensar en todo esto que pasó
no espiritualizarlo, pero dediquémonos a mirar a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál es mi responsabilidad? En cierta forma, ¿qué le estoy tributando a Dios de mi vida? ¿Cómo estoy delante del Señor? Y es lo que el Señor dice: a César lo que es de César y a Dios lo que es de… Ustedes son las autoridades religiosas que me están preguntando esto. Sean más bien responsables en su actitud delante de Dios. No estén ocupando en acusarlo a Él. Preocúpense por cómo está su corazón delante del Señor. Ahora, hermanos, hay algo. Frente a las autoridades, nosotros somos responsables de cumplir por buen testimonio, de ser ciudadanos responsables, somos llamados a ser sal y luz. Pero hay algo en lo que no podemos someternos a las autoridades. Cuando atenten contra el honor al Señor, cuando nos motiven a hacer cosas que van en contra del Señor, en contra de los mandamientos del Señor, ahí sí, un momentico, yo obedezco hasta que ustedes no se metan con lo que es mi responsabilidad con el Señor. Hasta allí obedecemos. Tenemos modelos en la palabra, el apóstol Juan y Pedro, cuando les dicen en Hechos, dejen de hablar de Dios, dejen de hacer lo que se dice, es necesario obedecerle a Dios antes que a los hombres. Nosotros somos buenos ciudadanos y cumplimos con nuestros deberes hasta donde no se comprometan los principios. Si se comprometen los principios, ahí sí, un momentico. Pero mientras tanto somos llamados ¿a qué? A ser sal y luz, a ser buenos ciudadanos responsables. Con esto damos testimonio. El Señor nos invita, dice: bienaventurados que los pacificadores. Jesús fue buen ciudadano. Jesús pagó impuestos. Jesús, siendo Dios, se sometió a las leyes. ¿Eran justas? No eran justas. Pero seguimos creyendo que el Señor tiene todo bajo su control y que a Él le rendimos cuentas y Él sabe qué hacer, y gobiernos injustos le darán cuentas a Él y no a nosotros. Mientras tanto, nosotros obedezcamos las leyes civiles, pero respondámosle al Señor, porque a veces estamos enfrascados peleando por cosas y no miramos si estamos siendo responsables con el Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Señor, ayúdanos a ser responsables, a ser buenos ciudadanos en nuestro país, pero a ser buenos ciudadanos del reino de los cielos. Cumplimos, Señor, con nuestros gobiernos, pero cumplimos también contigo. Y ayúdanos, Señor, porque a veces desviamos nuestra atención. Nos rebelamos, Señor, contra el gobierno civil y nos olvidamos de ti. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser responsables, porque si tú añadiste aquí algo más, es porque tú viste que había en el corazón de ellos y seguramente ves lo que hay en nuestro corazón. Que no nos enfrasquemos, Señor, en dudas, en miedos. Que no nos enfrasquemos, Señor, en si debemos cumplir o no cumplir. Tú nos invitas a ser obedientes, pero nos invitas también a mirar cómo está nuestra ciudadanía en relación contigo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.